las situaciones y las condiciones se convierten en, en- en contextos muy, muy viables para poder lograr en muchas ocasiones lo que ellos pretenden, y dentro de ellos se encuentran también las personas que tienen una psicopatía, ¿sí? Cuando hablamos de psicopatía tenemos que hablar de patrones rígidos del comportamiento, y que además de ser rígidos son inflexibles, que le generan a la persona que lo padecen dificultades consigo mismo en las relaciones interpersonales y también en las relaciones de grupo. Estas personas son personas que conviven muchas veces en nuestros hogares, conviven también en nuestros centros de trabajo, muchas veces son grandes amigos de personas y realmente causan mucho daño a la sociedad. Cuando estamos hablando de psicopatía, en estos momentos queremos hablar del trastorno antisocial de personalidad. El trastorno antisocial de personalidad es un trastorno que en la mayoría de las ocasiones las personas no logran. Perdón. El trastorno de personalidad antisocial es un trastorno en el que muchas personas muchas veces se convierten víctimas de ellos, ¿no? ¿Y qué característica tiene el trastorno antisocial de personalidad? Primeramente, el objetivo de esta mañana es que la población pueda identificar cuando se encuentra frente a una persona con un trastorno antisocial de personalidad. Existen, por ejemplo, estudios de neurociencias que han demostrado que las personas con este trastorno tienen una baja actividad en el lóbulo prefrontal. Cuando hablamos de una baja actividad del lóbulo prefrontal, es lo que hemos llamado en muchas ocasiones, lo que está descrito en la literatura, como el área en el que se encuentran las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Precisamente las que nos permiten ejecutar la posibilidad de ser organizados, capacidad de poder posponer satisfacciones, la capacidad para poder controlar los impulsos, para concentrarnos adecuadamente. Entonces, en las personas con un trastorno antisocial de personalidad presentan, según los estudios de neurociencia, una actividad baja de funcionamiento en el lóbulo prefrontal o frontal, que es donde se encuentran normalmente las estructuras que nos permiten estas posibilidades. También se han demostrado, por ejemplo, que los niveles de serotonina están muy bajos y muy disminuidos. Los niveles de serotonina ayudan mucho a inhibir o disminuir los actos impulsivos, y también en estas pacientes también se encuentra baja los niveles de serotonina. Ahora, doctor, ¿esto puede ser hereditario o con el transcurso del tiempo se va presentando esa patología? No quiere decir que el hecho de que en una familia exista un paciente con un trastorno antisocial de personalidad, la persona que va a ser quizás procreada por él lo vaya a padecer, ¿no? Pero sí se convierte en un factor de vulnerabilidad para la posibilidad de que lo pueda padecer. Cuando existe siempre en salud mental o en otras enfermedades médicas, en alguna patología, y ya existe esto en generaciones anteriores, la vulnerabilidad y la posibilidad de que pueda aparecer en generaciones posteriores aumenta. Ahora, siempre para que se pueda expresar un trastorno, en este caso el trastorno antisocial de personalidad, independientemente de que existan genes que puedan quizás hacer más vulnerable la posibilidad de esta estructuración, siempre se tienen que crear las condiciones para esto. Cuando hablamos de condiciones para que se creen, estamos hablando de antecedentes prenatales, por ejemplo, en el momento en que la mamá concibe el embarazo de esta persona, también los antecedentes perinatales, qué es lo que sucede durante el parto, si existen complicaciones o no, también qué es lo que sucede después del parto inmediato o después, porque no es lo mismo un niño que nace pero que no tiene ninguna hospitalización después del parto o por situaciones de procesos infecciosos bacterianos, virales. Hay chicos, por ejemplo, que llegan a desarrollar a temprana edad, inmediatamente después del parto, sepsis generalizadas del sistema doctor, no nervioso. tiene nada que ver que durante el embarazo la mujer consumió droga, el alcohol. Claro, estos son factores predisponentes para cualquiera de los desórdenes mentales, incluyendo también los trastornos de personalidad. En este caso, por ejemplo, una mamá que consuma alcohol, que consuma cualquier tipo de sustancia o que esté pasando por depresiones importantes
o que tenga traumatismos, que se haya caído durante el embarazo o que haya sido golpeada o maltratada físicamente, estamos hablando que pone en riesgo la vida y la salud y el desarrollo saludable de un que está embarazada. Entonces, todo esto repercute en la estructuración del sistema nervioso y por ende en lo que puede suceder después. Doctor, ¿es fácil poder identificar a una persona que tiene este tipo de trastorno en la familia? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber mi hijo, mi sobrino tiene algún trastorno? Fabricio, por ejemplo, fácil no es. Generalmente no es fácil. Generalmente no es fácil, ¿por qué? Primero porque cuando un niño nace, las madres y los familiares que están alrededor no se preparan para recibir una persona que se desarrolle con un trastorno antisocial de personalidad. Por tanto, lo que más quiere y pretende la familia es brindarle amor, generalmente, brindarle afecto y comienzan a desarrollarse entre nosotros niños, por ejemplo, que dentro de los factores predisponentes y los factores de riesgo a padecer un trastorno antisocial de personalidad, se describen algunas características eh, pre, preclínicas, ¿sí? Algunas características preclínicas de ellos, como es por ejemplo niños que con facilidad pueden maltratar por ejemplo objetos o pueden destruir objetos o pueden también matar por ejemplo animales que normalmente los niños no tienden a destruir ni a matar. Por ejemplo, no es lo mismo que los niños cuando salgan en sus andanzas y vayan quizás a matar animalitos, maten hormigas o quizás maten ranas o cacen lagartijas o vayan a pescar. O sea, son actividades que generalmente entre los niños puede suceder, pero no es lo mismo cuando vemos que un niño es capaz de matar un perro o es capaz de matar un gato sin que quede ningún tipo de remordimiento. Hay niños, por ejemplo, que pueden llegar a matar, por ejemplo, animales como los gatos, los perros, y lejos de sentir dolor, lo que les causa es regocijo, lo que les causa es quizás sonrisas. Esto Eso ya unido, es un problema. claro, cuando vemos un niño que con facilidad puede matar este tipo de animales que normalmente son mascotas, que muchas veces en la familia los tienen porque de alguna manera pueden transmitir algún tipo de lazo afectivo y estos niños los pueden matar con facilidad sin ningún tipo de remordimiento, además de tener otras características, puede ser por ejemplo el retar a las personas mayores, a los adultos, el poder por ejemplo desafiar a los adultos, tener conductas negativistas, desde que son pequeños asociados también a esta tendencia de matar animales, de quemar objetos, de prender, de generar incendios, siempre son factores predisponentes importantes a pensar en la posibilidad de que en un futuro se puede desarrollar un Hay trastorno. agresividad entonces en este tipo de Hay personas. agresividad importante. Ahora, no podemos decir que porque un niño hace esto va a terminar con un trastorno de personalidad antisocial. O sea, tienen que darse otros patrones que están muy relacionados, además de esto que hemos hablado de los estudios de neurociencia, también en los estilos educativos. ¿Sí? Los trastornos antisociales de personalidad están muy relacionados, por ejemplo, con los estilos educativos rígidos, en muchas ocasiones por los padres, muchos padres, o quizás tutores que son maltratadores desde la infancia. Maltratadores, estamos hablando de personas que por cualquier situación le pegan a un niño físicamente. En muchas ocasiones también los tutores o padres que llegan a realizar abandonos con estos niños y hacen que los niños se vayan desarrollando en la vida tomando decisiones por ellos mismos sin tener en cuenta las repercusiones que pueden tener en otras personas. En otras ocasiones también los estilos educativos permisivos, donde le permiten al niño siempre hacer lo que no debe y entonces el chico también va creciendo aprendiendo que todo lo que quiere lo puede obtener sin interesar cuál es la repercusión que puede tener los demás ni los intereses que pueden tener los demás. Entonces por eso es que evidenciamos ya cuando el trastorno de personalidad antisocial crece, tiene una característica distintiva. El trastorno de personalidad antisocial no siente remordimiento por las cosas que hace, ni tiene sentimientos de culpa. Ahí ya ha avanzado el Sí, problema. ya es avanzado. Estamos hablando aquí de ya una personalidad quizás estructurada o un joven que ya le queda poco para llegar a la adultez. Hemos visto, por ejemplo, adolescentes que tienen rasgos acentuados de un trastorno antisocial de personalidad, pero siempre los profesionales en la salud mental tratamos de ser conservadores respecto al tema, confiando en la plasticidad cerebral y lo que se puede hacer todavía con un cerebro en maduración. Pero ya cuando vemos un joven que no siente remordimiento cuando daña a otros, que en un momento determinado existen antecedentes de abuso físico hacia otros chicos o quizás hurtos o violaciones
o maltrato a sus propios padres, a sus familias o quizás a otras personas y no siente ningún tipo de remordimiento. Cuando hablamos de un tipo de remordimiento es que la persona actúa en detrimento de otras personas y sin embargo nunca se arrepiente. Siempre siente que no tiene la culpa. Es importante... Doctor, ahí ya necesita la ayuda de un profesional. Sí, sí necesita, avanzado ya el proceso. sí, sí, ya ahí necesita la ayuda de un profesional. Creo que incluso ya cuando existen antecedentes desde niño de todo este tipo de historias y también con esta incapacidad para ponerse en el lugar del otro, porque estamos hablando aquí de factores importantes. Empatía, que es la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona, lo que puede sentir la otra persona, que el trastorno antisocial de personalidad no la tiene. El trastorno antisocial de personalidad nunca se pone en el lugar de la otra persona, solamente se centra en él. Segundo, no siente remordimiento por los hechos que pasa, aunque a los demás les resulte doloroso. Es decir, que esto es un rasgo distintivo de ellos. Lo otro es que siempre tienen la tendencia a culpar a los demás y la impulsividad, la agresividad o cualquier tipo de abuso, ya sea violaciones, ya sea matar, ya sea estafar, nunca sienten ningún tipo de remordimiento por esto. Estamos en presencia de un trastorno antisocial de personalidad, además de que nunca lleguen a desarrollar, por ejemplo, relaciones interpersonales duraderas, porque no les interesa eso. Generalmente los pacientes con un trastorno antisocial de personalidad es como lo dice la palabra, les cuesta mucho trabajo poder socializar de manera adecuada. Generalmente, Fabricio, cuando esto se estructura no tiene cura, ¿sí? Lo que se puede lograr quizás con un trastorno antisocial de personalidad es intentar lograr una estabilización de algunos de los patrones de comportamiento o quizás alguna mejoría de algunos de los trastornos del comportamiento para lograr que se pueda reinsertar de la manera más adecuada posible. Pero es muy difícil cuando se ha vivido toda la vida con este tipo de comportamiento. De hecho, muchos de ellos no llegan a crecer hasta la adultez, ¿sí? Muchos de ellos terminan en las prisiones, otros terminan teniendo accidentes, teniendo, por ejemplo, ajustes de cuentas donde terminan matándolos a ellos. Y los que llegan quizás hasta la edad adulta, muchas veces pasan mucho tiempo en prisión también. Y muchos de ellos también son líderes de bandas, líderes de asociaciones importantes a nivel mundial, donde existe una historia de masacre, de matanzas. Por otro lado, algunos trastornos antisociales de personalidad sí los podemos tener en nuestras familias, que es importante. Hay pacientes con trastornos antisociales de personalidad que hoy están en nuestras familias, que han estado ya en prisión, que vuelven a regresar. ¿Es muy diferente este trastorno con el del psicópata? ¿Muy parecido? Realmente... Cuando ya se agrava. No, realmente el trastorno antisocial de personalidad es el que más se relaciona con la psicopatía. Cuando los libros y la literatura hablan de psicópata, generalmente se refieren al trastorno antisocial de personalidad, que en otras ocasiones hemos hablado que precisamente tener una conducta psicopática no significa que sea solamente trastorno antisocial de personalidad. Como referente en la literatura a nivel internacional se habla del trastorno antisocial de personalidad como el psicópata, pero realmente lo que es la psicopatía es un tipo de funcionamiento psíquico que lo tienen varios trastornos de personalidad, como es el trastorno de personalidad paranoide, el esquizoide, el evitativo, el trastorno de personalidad histriónico, ¿no? El anancástico, son otros tipos de trastornos de personalidad que tienen conductas psicopáticas, pero pues, para decirlo de alguna manera, el extremo de la psicopatía, el referente es el trastorno antisocial de personalidad por las características tan degradantes que tiene de la persona, porque lo normal es que si tú cometes un error y ves sufriendo a una persona, tú también de alguna manera, aunque hayas cometido el error, en algún momento puedas arrepentirte. Pero el trastorno antisocial de personalidad no se arrepiente, por eso es... ¿Un criminal puede tener ese tipo de Claro, así es. Muchos de los criminales son trastornos antisociales de personalidad. No quiere decir que sean todos, pero muchos son así. Por eso es que hay un momento que pueden matar en serie, pueden violar en serie. Muchos de ellos viven en las cárceles precisamente por eso, ¿no? Y otros que no viven en las cárceles, como les decía, son líderes de asociaciones importantes de la mafia, de la droga. O sea, ¿por qué? Porque si tienen que matar a 2, 3 personas no les interesa. Esto, incluso en la actualidad, se está identificando como una enfermedad que es muy difícil de tratar. Incluso si puede asesinar a un propio familiar. Claro, sí, el trastorno antisocial de personalidad no siente empatía por nadie, no siente empatía, siente empatía por él y sufre o se molesta fundamentalmente cuando las cosas no salen como él espera. Entonces, es importante cuando nosotros, por ejemplo,
veamos en nuestra familia que existe esta tendencia, sobre todo en la niñez y la adolescencia, buscar ayuda a tiempo. Porque ya cuando el paciente con un trastorno antisocial de personalidad tiene una personalidad estructurada, ya realmente no hay casi nada que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque un paciente con una personalidad estructurada, estamos hablando de un trastorno antisocial de personalidad con 28 años, ya te das cuenta que hay una historia avanzado, hay una historia de hechos delictivos, de dificultades en las relaciones interpersonales bien marcadas, que ya le impiden incluso hasta que la misma sociedad pueda colaborar con ellos. Muchas veces los pacientes con un trastorno antisocial de personalidad, desde la infancia, cuando no son diagnosticados, que se va mal estructurando la personalidad, o en la adolescencia, muchas veces se agravan porque la familia se agota de poder intentar que ellos puedan resolver su situación. Ellos muchas veces están relacionados también con las adicciones. Estamos hablando, por ejemplo, de trastornos antisociales de personalidad que además consuman drogas, son la potencialidad homicida, la potencialidad quizás maltratadora, aumenta en un 99, un 98%. Doctor, ese problema se ha presentado en verdad, ¿usted ha atendido casos? Sí, sí hemos atendido casos, no ¿De niños o adultos? No, adultos, no precisamente, y adultos y adolescentes, no precisamente en contextos de la consulta, ¿no? Pero sí para hacer interconsultas, ya en momentos donde se encuentran, por ejemplo, en los centros de rehabilitación social que tiene justicia, lo hemos atendido ahí, también lo hemos atendido en ocasiones cuando han llegado, por ejemplo, a las instituciones hospitalarias. Y bueno, siempre genera una preocupación importante, sobre todo porque hay un momento que la familia no sabe qué hacer. Y algo importante, cuando aparece un trastorno antisocial de personalidad y además tiene un niño, tenemos que tener en cuenta que muchas veces ese niño aprende de lo que el padre hace. Hemos tenido experiencias donde hay... ¿Puede adaptarse entonces ese tipo de conductas? Si el papá lo tiene, ¿el niño puede adaptar? Así es, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces los niños aprenden de lo que ven, o sea, la mayoría de las veces aprenden de lo que ven. Y si aprenden que el padre, desde que él es pequeño, está viendo que hay un padre que se convierte en líder, pero un líder negativo, que todo el mundo respeta, y hay un momento que para ese niño ese papá puede ser un héroe. Y a partir de ahí hemos tenido, por ejemplo, adolescentes que los padres con un trastorno antisocial de personalidad han estado presos y su aspiración es poder llegar a la prisión, poder llegar a la prisión y ser como el padre. Y en muchas ocasiones ese chico realmente no siente remordimiento por las cosas que hace. Ha tenido, por ejemplo, dificultades escolares importantes, dificultades con sus coetáneos importantes de envergadura, y en muchas ocasiones se ríen de eso mismo, se burlan de los mismos profesionales que estamos atendiendo. ¿Qué decirle entonces a los padres de familia para que puedan detectar a tiempo esta problemática? Orientar a los padres, que es muy importante siempre tener en cuenta los estilos educativos. Existen 4 aspectos importantes en la crianza de un niño que no debemos nunca olvidar. Uno es el amor, el otro es la disciplina, el otro es la enseñanza y el ejemplo. Si alguno de estos falla, siempre vamos a tener dificultades en la estructuración de la personalidad del niño, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que los extremos, los estilos educativos extremos como la rigidez extrema, los maltratos físicos que muchas veces están asociados a la rigidez, las ofensas de que son niños, donde de alguna manera estamos dañando su autoestima, como a veces hay padres que le dicen a los hijos que se avergüenzan de haberlos tenido o que se arrepienten de haberlos tenido, y en muchas ocasiones, aún estando presentes, los estilos educativos son de abandono. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, además de tener mucho cuidado también con los estilos educativos permisivos que en muchas ocasiones mantenemos con nuestros hijos, confundiéndolos con amor. ¿Sí? Hoy existe mucha tendencia a permitirle mucho a los niños, confundiendo esta permisividad con amor, igual que la complacencia. Todos los excesos son malos. Todos los excesos son malos. Explicar a los padres, cuando veamos chicos que retan a la autoridad, que desafían a la autoridad, que tienen estas conductas que de alguna manera no sienten ningún tipo de remordimiento cuando matan animales, que muchas personas generalmente tienen la tendencia a querer, y vamos viendo que ya hay un irrespeto sin un tipo de temor a la autoridad, por favor buscar ayuda especializada para poder brindar la ayuda que necesitan a tiempo. Aquí la recomendación, sí. Entonces, ¿dónde encontrarlo? Estamos brindando nuestros servicios en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbisotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas.
A los números que nos pueden ubicar y nos pueden contactar es al 0985 54 07 64 o 0994 20 87 57. Ahí estaremos gustosos de poder atenderles. Siempre les recomendamos que si por teléfono, vía telefónica no nos pueden contactar, nos envíen algún mensaje por WhatsApp. A veces el tiempo es bastante ocupado, pero estaremos prestos a poder ubicarles y agendarles una cita